mínimo que intervienen en el hecho, en la agresión, 4. Número mínimo que intervienen en la riña, 3. ¿Por qué? Por la conceptualización que estamos trabajando. Entonces, ¿qué tengo que saber yo? Que en la riña es reciprocidad en la agresión física. Que en la agresión no va a haber reciprocidad y hay un grupo o de un bando, si ustedes me permiten, que cometen el acto de acometimiento o agresión física y del otro lado se limitan a defenderse. ¿Qué sucede? Que el artículo 95 va a requerir una serie de elementos y esos elementos son elementos positivos y elementos negativos que hay que analizar. Dentro de los elementos positivos se va a requerir que haya riña o que haya agresión. Alguna de las dos cosas tiene que haber. Elemento positivo para que se dé el delito de homicidios o lesiones en riña. ¿Qué más tiene que haber? Tiene que haber una persona lesionada, leve, en el último artículo del 96 sería, o grave o gravísima, en el último párrafo, en el medio del artículo 95, o una muerte. Es decir, tiene que haber una riña, tiene que haber una persona lesionada o una persona muerta. ¿Qué más tiene que haber desde el punto de vista positivo para que se dé el tipo penal? Tiene que haber hechos de violencia. Aparte de la riña, se tiene que saber positivamente quiénes son los sujetos que ejercieron violencia sobre la víctima. ¿Quién fue el sujeto que ejerció violencia sobre la víctima? Es un dato que debe demostrarse y que debe quedar comprobado, ¿sí? Estos van a ser los autores ¿de qué? De la participación en riña o agresión con el resultado muerte. Es decir, que el dato positivo que tengo que tener aparte de la riña o agresión, de la lesión o la muerte, es el ejercicio de violencia física. Tengo que tener demostrado quiénes fueron los que ejercieron violencia. Estos van a ser los autores, según la interpretación que se hizo en el fallo Antinir. Según la interpretación que se hizo en el fallo Antinir. Ahora, ¿cuál es el dato negativo que tiene que estar en el homicidio lesiones en riña? El dato negativo que tiene que estar en el homicidio lesiones en riña es que no tiene que constar quiénes causaron. Y cuando se dice que no tiene que constar quiénes causaron, se refiere a que no se tiene que saber quién lesionó. O no se tiene que saber quién mató. Si se sabe quién fue el que lesionó, o si se sabe quién fue el que mató, no se va a aplicar la figura del artículo 95 o 96 del Código Penal. Pero sí tengo que saber quién ejerció violencia sobre la víctima. Estas personas que ejercieron violencia sobre la víctima van a ser los autores, no los sujetos que hayan intervenido en la riña. Autores del delito no son los que participan en la riña. Autores del delito van a ser los que participan en la riña, ejercen violencia sobre la víctima y no se puede determinar en el caso concreto quién fue autor, y acá aclaramos, ¿de qué? ¿De las lesiones o de la muerte? Porque si yo sé quién causó la lesión o la muerte, descartamos la aplicación de la figura del artículo 95. También se va a descartar la aplicación de la figura del homicidio o lesión en riña si había un acuerdo para matar, por ejemplo. Porque ahí se va a aplicar básicamente la figura del concurso, de la coautoría en un homicidio. Liso y llano. Profe,
Una pregunta. Sí. O sea que tiene que haber determinación con las personas que ejercieron violencia, pero no sobre los autores. La violencia puede ser física y puede ser también moral, ¿no? No, en este caso ¿No? se tiene que referir necesariamente a la violencia física, ¿sí? Sí. Acometimiento físico, tumultuario de uno contra otros, ¿sí? Es el concepto de riña que habíamos dado, ¿no? Yo Entonces, estoy teniendo un problema en esta parte para diferenciar la violencia de la lesión, la violencia física de la lesión. violencia No, física de la lesión, sí, no entiendo la porque pregunta, había un caso en la clase anterior sí, y yo lo estuve intentando resolver y me quedé con un compañero en un elemento al final, justo en el elemento de la violencia sobre la víctima, ejercicio de la violencia sobre la víctima. sí, Eh, y bueno, ahí nosotros nos encontramos en el caso una prueba de que sí se dio violencia sobre la víctima. Era el caso de que A intenta violar a una mujer y ve que su marido puede ser un impedimento y puede ocasionar problemas, digamos. Era un modelo de examen. sí. El marido podría haber intervenido en la violación. Sí, sí, Esa es la sí, idea. y lo mata. El violador le mata al marido. Sí. Sí, Y bueno, yo en ese caso con mi compañero estuvimos viendo y vimos todos los elementos. Hubo agresión, hubo resultado típico eh, y estuvimos llegando todo hasta la violencia. Y en esa parte no encontramos en el caso una prueba de que sí ejercieron violencia los que intervinieron. sí. Y por eso yo le preguntaba si es que tiene que haber determinación de los que ejercieron violencia eh, y también falta de determinación de los autores. Eso es lo que me está complicando diferenciar. Miren, Eh, cuando se habla de falta de determinación de los autores, hay que aclarar algo, ajá, lo que yo decía hoy, falta de determinación de quiénes fueron los que, y esa fue la frase que usé, lesionaron, o falta de determinación de quiénes fueron o quién fue el que mató. Eso es lo que yo no puedo determinar para que se aplique el artículo 95, ¿sí? Entonces, su pregunta tiene varias fases. Por un lado, la idea de lo que usted está trabajando es el concepto de violencia, ¿sí? Cuando yo le digo, mire, lo que tiene que haber acá es un acometimiento físico, y lo que le decía yo es, tiene que ser físico y no moral, esto no significa que la violencia, la única forma de entenderlo es la física, pero en este tipo penal sí. En el 95 vamos a requerir que la violencia sea física. Fíjense, la violencia puede ser moral también, puede ser psicológica. Inclusive nosotros cuando trabajamos el delito de lesiones, dijimos se puede lesionar de esta manera. Acá lo que tiene que haber es un acometimiento físico. El sujeto que va a ser condenado a este delito, ¿qué tuvo que haber hecho? Participado en la riña. Vamos a trabajar con riña, por ejemplo. ¿Qué más? Tuvo que haber ejercido violencia física sobre la persona del ofendido. Es decir, que el autor de este delito tuvo que haber puesto mano sobre el sujeto pasivo, tuvo que haber ejercido un contacto físico sobre el sujeto pasivo. Por eso yo le decía, autor de este delito no va a ser el que participe en la riña. Autor de este delito va a ser el que participe en la riña y ejerza violencia física, física, física sobre la víctima. ¿Sí? Entonces, artículo 95, voy y leo. Cuando en riña o agresión en que tomaren parte más de dos personas, resultare en muerte o lesiones de la determinada en el artículo 90 o 91, sin que constaren quiénes las causaron. ¿Quiénes las causaron a qué? ¿A las lesiones o a la muerte? Se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido. ¿Sí?
Cuando hablamos del término violencia, nosotros o ustedes siempre tienen que recurrir al artículo 77 del Código Penal. ¿Sí? Fíjense que el artículo 77 del Código Penal dice, para la inteligencia del texto de este código se tendrán presentes las siguientes reglas. ¿Sí? Y empieza a dar conceptualizaciones y formas de interpretación. Los plazos, término funcionario público, reglamentos, término militar, funcionarios públicos, la palabra mercadería, la palabra capitán, tripulación, términos estupefacientes, el término establecimiento rural, el término documento, el término firma y suscripción comprende el término instrumento privado, certificado. Acá nosotros tenemos un montón de conceptualizaciones. Esto se vuelve a reiterar posteriormente en el artículo 78 del Código Penal. Cada vez que nosotros tengamos una conceptualización, tendríamos que ir, por ejemplo, cuando ustedes estudian la ley estupefaciente, para saber qué es estupefaciente tienen que venir al 77 primero. Y después, con la ley de estupefacientes, uno complementa, por eso se dice que la ley de estupefacientes es una ley penal en blanco. Y en el 78 se termina esta conceptualización y dicen, quedan comprendidos en el concepto de violencia el uso de medios hipnóticos y narcóticos. Hace extensivo el concepto de violencia al uso de hipnóticos y narcóticos. ¿Sí? Entonces, cuando trabajemos nosotros violación, vamos a ver qué pasa con el fenómeno de la burundanga, ¿sí? La sustancia esta que se le da a la persona para accederla o tener algún tipo de contacto sexual. Fíjense lo que dice el 78. Es violencia usar narcóticos. Es violencia usar medios hipnóticos. Ahí ya está la violencia. Y ya vamos a ver cómo se entiende el tipo penal de violación o abuso sexual, como ustedes quieran. Trabajarlo ya vamos a ver de por qué hablo de conceptos distintos. Ahora, le pregunto yo a usted, eh, Ulises, me contó el caso. Ahora me surge la duda a mí, ¿por qué No, usted profe, relaciona, le dije sí, mal el caso. Tarde, ¿por qué le dije relaciona mal, ese sí. caso con esto? Sí, sí. Le dije mal el caso, era otro, en el que, en Manzanares, el caso que se dio en la localidad de Manzanares. El que yo había mandado. ¿Qué pasó? Sí, sí. Tiene para leer el caso Manzanares y lo vemos para resolver con lo que estamos aprendiendo ahora, Ulises. El caso que yo mandé la clase anterior. ¿Lo leo? Sí, por favor. El 11 de junio de 2019, en la localidad de Cuatro Manzanares, se produce un disturbio de grandes magnitudes entre dos facciones de más de 30 personas en total. Durante el disturbio hay golpes, puños, patadas, piedrazos de partes de ambas facciones. En el calor de la lucha, en un momento determinado, alguien le hinca a Pedro, que le produce la muerte a las pocas horas. A consecuencia de ello, es detenido Juan, Martín, Manuel, Javier, Alberto y Jorge, todos mayores de edad y pertenecientes a la misma facción del agresor con arma blanca. ¿Leo la variante o con esa está bien? Lea la variante. Variante, Juan no muere, sino que es salvado en el hospital de Cuatro Manzanares por una residente llamada Carolina, de la cual termina profundamente enamorado, Juan. Pregunta, ¿Juan, Martín, Manuel, Javier, Alberto y Jorge cometieron delito? Fundamente su respuesta. Y yo le hice mal la pregunta hoy porque tengo dos preguntas sobre el caso que mencioné hoy y este. Y le hice una mezcla ahí. Respecto a este caso, ¿cómo resolvería usted conforme a lo que hablábamos recién y más o menos la anticipación que le dimos en la clase anterior y cuál es la pregunta? Sí, Ambas cosas. sí. Sí. Como le dije, estuvimos viendo y encontramos que se dan los requisitos de riña o agresión, porque hay un ¿Qué hay ahí? ¿Hay acontecimiento, riña o agresión ahí? hay riña, es un Hay riña. acontecimiento en el que dos bandos se están enfrentando, hay agresión por parte de ambos lados. Hay riña, exactamente. Eh, Después también se da otro elemento que es el resultado típico, se da la muerte. Sí. Después, eh, falta determinación del autor. Ahí en el caso no sé,
no se explica, no se determina quiénes fueron los autores eh, ahí le digo, entre Juan, Martín, Manuel, Javier o Alberto y Jorge. No se determina quién fue el autor entre ellos. Eh, Después, ejercicio de la violencia sobre la víctima. Sobre eso es lo que yo quería preguntar. En el caso, no se dan pruebas de que hubo violencia sobre la víctima, violencia física. Y ahí yo estaba dudando. El hecho de que participara en la riña, usted dijo que no es suficiente para demostrar que hubo violencia, sino que tiene que haber eh, pruebas fehacientes de que hubo violencia, una Sí, determinación de los que ejercieron violencia. Y eso es lo que a mí me cuesta diferenciar con la falta de determinación de los autores. Si hay sí. determinación sobre los que ejercieron violencia, eh, no estaría chocando con la falta de determinación de autores. Es que en realidad hay dos cuestiones. ¿Se tiene que saber quiénes fueron autores? Sí, a eso lo voy a condenar, a los que fueron Ajá, autores. Yo tengo que tener autores, y eso, por eso yo les dije, lean Antinir, porque ahí está el kit de la cuestión. ¿Quiénes van a sí. ser autores? Los Los que que ejercieron violencia. ejercieron violencia, participaron en la riña, y efectivamente tuvo que haber habido un lesionado o un muerto. Y Sí. yo no tengo que saber quién fue el que causó qué, la muerte o la lesión. Entonces, yo Ajá. lo que no tengo que determinar es quién mató. No puedo determinar quién mató. Yo lo que no puedo determinar es quién lesionó. ¿Qué sí tengo que determinar y puedo determinar? Que participaste en la riña, que ejerciste violencia física y que una persona terminó muerta o lesionada. Grave, gravísima o leve. Según. Profe, y en Sí. ese caso no se menciona que esos mencionados ejercieron violencia. ¿Ahí qué se puede hacer? Y No, nada, sería típico. qué es lo que sucede ahí? Ahí yo no puedo determinar, yo no puedo decir que ellos fueron autores, porque Sí, autores, ¿quiénes van a ser? Los que ejercen violencia. Y en el caso, yo no puedo inventar el caso. Yo tengo que centrarme en lo que el caso me da. Y el caso me da que ellos participaron en la riña. Entonces, cuando yo di ese caso, todos salieron mal. Creo que 4 personas salieron bien. Pero le dije, mire, ¿qué tienen que hacer ustedes para estudiar esta materia? Lo mismo que le digo a ustedes. Tengo que sentarme, tengo que ver cuáles son los elementos y tengo que pensar el caso. Entonces, si yo voy a tener en mi parcial cuáles son los elementos del delito, yo tengo que ir haciendo lo que usted fue haciendo en el desarrollo del caso. En el desarrollo del caso, ¿qué fue haciendo usted? Decir, ¿había riña? Sí. Y yo le pregunté, ¿por qué riña? Ah, porque de sí, los dos sí. lados había agresión mutua. ¿Era tumultuario? Sí. Usted, eso es riña, eso no es agresión. Perfecto. ¿Qué más? Hay una persona lesionada. ¿Qué más? Usted dijo, yo no sé quién lesionó, quién mató. Usted está pensando el tipo penal. Y la duda que me surge, decía usted, es cómo yo puedo resolver este caso cuando no está la determinación. Y La ahí estaba tipicidad. su confusión desde el punto de vista de que yo tengo que no Mm. saber quién mató, quién lesionó, pero sí tengo que saber quién ejerció violencia, que es un elemento del tipo. Y el caso acá no está los elementos del tipo. No Falta está, uno. nos Sí, falta uno. Entonces yo no puedo sí. decir que estos fueron autores. Y yo, al no Ajá. tener esa respuesta positiva, Ulises, yo lo que no puedo hacer es decir, bueno, todos cometieron homicidio. Porque justamente yo no me fui, o el tipo penal o los legisladores y los autores no se van a resolverlo como homicidio porque no pueden. Por más que haya habido un homicidio, en el caso puntual yo no puedo determinar quién cometió ese homicidio. Por eso es que se habla de la inconstitucionalidad de este tipo penal, por eso es que se discutió en Antinir si esto era inconstitucional. ¿Y cuál fue el resultado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Para mí de manera dudosa, pero eso es lo que dijo y eso es lo que tenemos que aprender, no estar de acuerdo, pero sí aprender de que el tipo penal dice la Corte de que no es inconstitucional porque yo no tengo una presunción de autoría, que sería lo inconstitucional.
porque afectaría el principio de culpabilidad y afectaría el principio de inocencia. Estoy diciendo que alguien fue culpable de lo que no se pudo determinar y básicamente en el fallo se dice, no, porque acá yo puedo determinar quién fue autor. ¿De qué? Es lo que ellos discuten. No del homicidio y no de las lesiones, sino quién fue autor de la participación en riña con ejercicio de violencia física sobre el ofendido con lesiones, muerte o lesiones, o el resultado de lesiones, perdón. Con el resultado de lesiones o el resultado de muerte. Entonces, ahí yo conozco los elementos del tipo penal. Yo conozco los elementos del tipo penal. La variante Ulises es anecdótica. Que ella le haya salvado y no sé si después se enamora, no me acuerdo que algo más decía. Es anecdótico, en definitiva iría a No, la parar unas primera parte lesiones. nomás, sí. Sí, Iría a sí. parar unas lesiones, pero tampoco puedo, no me va a variar porque yo no puedo determinar quién fue autor del 95 o 96, porque ¿quién va a ser autor del 95 o 96? Los que ejercieron violencia. Como yo en el caso no está que Martín, Juan, Pedro, lo que sea, hayan ejercido violencia, yo no puedo decir que ellos son autores, porque si no estaría diciendo que son autores, ¿quiénes? Los que participaron en la riña. Los partícipes, sí. Y yo le dije, una de las preguntas que di inclusive en la clase anterior, le dije, si en el Código Penal argentino está el delito de participación en riña, y nosotros en el derecho penal argentino no tenemos regulado el delito de participación en riña. Entonces, profe, sería atípico Claro, ¿y ustedes qué me tienen por que la decir falta, sí. ahí? Es Sí, atípica este delito porque falta un elemento, y el elemento que falta es la determinación de los sujetos que ejercieron violencia. Ahí está la dificultad. bien. Donde usted estaba girando, ahí está la dificultad. Sí, Esto sí. sirve, por eso yo le di el caso, para que ustedes piensen, porque hay algo que le voy a dar yo a ustedes. Le voy a decir, desde el día uno le dije cómo iba a tomar el parcial, y el día del parcial va a consistir en eso. Y lo primero que le dije, yo le voy a hacer pensar, porque los casos son solamente para pensar, pero no voy a ser tramposo. Sí le voy a hacer pensar, yo quiero que ustedes conozcan cómo resolver los casos. Entonces, que haya un muerto, que haya un lesionado, no significa que reúnen todos los requisitos necesariamente del tipo penal, ¿sí? Entonces, este caso puntual estaba dado en que efectivamente no puedo determinar quiénes fueron los que ejercieron violencia sobre la víctima. Y yo sé que son autores del delito del 95 los que ejercieron violencia. Fíjense que dice el 95, lo voy a subrayar yo ahora en mi código penal, me voy al artículo 95, voy a aprender y digo, quienes causaron se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia. A todos los que ejercieron violencia. ¿Quiénes van a ser autores? Los que ejercieron violencia. No los que participaron en la riña. Los que ejercieron violencia. Como esos sujetos que están nombrados, quienes fueron detenidos, ¿qué habían hecho? Habían participado en la riña, pero no está demostrado quién ejercieron violencia. Eso es lo que termina diciendo Antiniro, el fallo de la Corte, si mira, esto no es inconstitucional por eso, porque yo no estoy haciendo presunción de autoría. Eso dice. Lo que Explicar sucede, ese conflicto no es necesario, profe. Si es que llega a preguntar algo similar, explicar el ¿cómo? conflicto de la constitucionalidad, las dos posturas que había. Básicamente ustedes lo que tienen que saber es para el ejercicio profesional el día de mañana, porque si ustedes conocen el caso, conocen lo que se discutió en Antinib, van a tener Ajá. herramientas para poder pensar en un caso el día de mañana, ¿sí? Entonces, ustedes podrían llegar a pensar, ¿y por qué no se aplicó esta figura en el caso de los rugby allá del chico Báez este que terminaron matando, ¿no? ¿Por qué no se aplica? Básicamente, para no aplicar esta figura es porque yo tengo que tener determinado algo, que los otros sujetos estaban en acuerdo y con una voluntad de ir a matar, que eso fue lo que terminaron diciendo, ¿no? Pero ahí yo, ¿qué hago? Yo lo que hago es, yo sé quiénes fueron coautores, porque eso fue lo que terminaron diciendo, estos son coautores de este homicidio, y entre todos mataron. ¿Se entiende? Pero ahí que yo estoy haciendo, yo estoy poniendo, por eso le decía, hay algo que también tiene que haber. No tiene que estar el acuerdo para ir a matar entre todos, porque ahí habría una coautoría y un acuerdo de voluntades. ¿Se entiende? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuál es la característica del delito?
lo tumultuario. Y acá en el tipo penal nos dice tumultuario. Pero sin embargo, todos los autores, y uno lee Antinir y dice, "Ah, el tumulto es una herramienta, un elemento del tipo. Porque el tumulto es justamente esa situación particular que impide saber quién fue, y acá agrego, cuando le agrego la palabra, fíjese Ulises, autor, ¿de qué? De las lesiones o de la muerte. Yo sé quiénes fueron autores. Para poder condenar este delito tengo que saber quiénes fueron autores. ¿De qué? Estoy siendo bueno con el fallo Antinir tratando de darle la validez, ¿no? De los que participaron en la riña, ejercieron violencia sobre la persona del ofendido y que no puedo determinar quiénes fueron autores de las lesiones o la muerte. Por eso enumeré elementos positivos y elementos negativos. ¿Sí? El elemento negativo, ¿cuál es? La no determinación de qué? De la causación entre la conducta del sujeto y el resultado. ¿Qué resultado? ¿Muerte o lesiones? Si yo sé que Juan fue el que asestó la puñalada y mató, me olvido de esta figura. Me olvido de esta figura. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, si uno tiene la posibilidad de ir a escuchar, yo no escuché todos los alegatos del caso Báez, cuando defiende el defensor esta postura, él dice que se tiene que aplicar el 95 y fundamenta por qué. Él dice por qué, según él, debía aplicarse. Y ahí va a estar la discusión. Lo importante, como yo le digo, es que ustedes sepan que, qué es, la otra computadora, perdón, qué es o cuáles son los elementos del tipo penal. ¿Sí? Pero para decir que no había homicidio y lesiones en riña, yo tengo que saber quién fue autor, o tengo que saber quiénes fueron coautores, que fue, me parece, lo que terminó resolviendo en el fallo Báez. ¿Sí? Preguntas, dudas del 95. ¿Se entendió, Ulises? Sí, profe. Yo no sé si en ese parcial o en otro, porque yo fui haciendo variaciones. eh, yo le di un caso igual, nada más que antes de que suceda nada, llega la policía y todos salen huyendo. Y lo detienen a esta misma persona. A Juan, a Pedro, a Martín, a Vaya, hasta. Otra vez todos los alumnos salen. Obviamente yo esto ya estoy trabajando, no lo voy a trabajar estos casos con ustedes. ¿Por qué salen mal? Porque decían que cometían el delito. Y mire, para que se dé delito, tiene que haber un lesionado. Y tiene que haber un muerto. Si no hay un lesionado, no hay muerto. No, o muerto no va a haber el delito del artículo. Porque en el Código Penal argentino no tenemos regulado el delito de riña o agresión. Tenemos el delito de homicidio o lesiones en riña. Queda excluida la tentativa, profe. Y es difícil porque tenemos un elemento, a ver, Marcelo Sanzinetti diría, mire, todo lo que se puede consumar se puede tentar, ¿sí? Lo que pasa es que este tipo penal tiene una problemática, y la problemática es lo que se discutió en Antinir, y ahí va a estar la dificultad si justamente cómo vamos a poder llegar a esa conclusión. Es difícil pensar, sí, ¿sí? Desde el punto de vista teórico, yo tendría que decirle lo que dice Sanzinetti, todo delito que se puede consumar doloso se podría tentar, ¿sí? Pero me parecería que sería un caso de laboratorio y un engendro, ¿sí? Mucho más cuando Marcelo Sanzinetti dice que por sí, cuando hablamos de estos delitos, él no está de acuerdo con la constitucionalidad, sin duda, de este tipo penal, por la presunción que hace y por la afectación al principio de culpabilidad. Pero sí es muy difícil, muy difícil. El otro caso que usted me comentó, Ulises, es un caso que yo le pasé también, porque yo le pasé y no me acuerdo todos los casos que estaban ahí. Creo que pasó, yo no estuve en la clase anterior. En ese caso, Eh, en ese caso que usted contó, Ulises, ¿cómo lo resolvería sí, usted? sí, eso eran preguntas que yo tenía. Para mí es criminis causa ese caso, pero me confundí porque estaba leyendo lo que tenía anotado acá arriba. Tengo un montón de preguntas que me hago a mí mismo nomás y
Sí, de ella. por eso me llamó la atención Sí, su sí, comentario del caso en este tema particular, pero sí, así como está redactado el caso, Ulises comenta el caso de que una persona estaría a punto de violar a una mujer y como el marido sí, sí. estaría con posibilidad de o lo interrumpería, esta persona va y lo mata, ¿sí? Entonces, obviamente, si yo mato para facilitar el otro delito, parecería ser que se dan todos los elementos de un criminis causa, artículo 80, inciso 7 del Código Penal. Por Sí, eso es sí, que sí. yo no terminaba de entender su pregunta, pero sí, pasaría por ahí la resolución del caso, ¿sí? Pasaría por un homicidio, artículo 80, inciso 7. Así como lo leyó al caso, intuitivamente y de la forma de redacción que decía que lo mata porque este estaría por impedir, parecería Sí, ser que sí. sería el elemento Terminé de leer y me di cuenta. del 80, inciso 7. Está bien, hoy y la clase que viene, la idea es que nosotros tengamos este tipo de situaciones y este tipo de correcciones y que ustedes se den cuenta de qué metodología, ya la saben de la clase 1 porque fueron advertidos, pero la forma de examinar son estas, o sea, los parciales son parecidos, o sea, más allá que le voy haciendo variaciones y demás cosas. Y el problema que suele suceder es que yo le doy el mismo caso con variaciones y terminan saliendo mal. Porque yo le varío ese mismo caso en la próxima, supongamos que no lo voy a hacer, y terminan saliendo mal porque resuelven el mismo caso, pero no es el mismo, porque es distinto, porque tiene una variación, ¿sí? Porque se determina que Sergio fue el que pegó la puñalada que terminó matando. Entonces quieren aplicar el 95 o quieren decir que es atípica y bueno, el caso es para pensarlo, o sea, pensarlo con el tipo penal y con la situación fáctica que efectivamente era. ¿Qué otro caso tenía en eso que yo le pasé? ¿Quién me puede leer? Entonces lo resolvemos juntos. Y después pasamos al 104. ¿Le escucho? Ya le pasé yo el parcial ese que yo había tomado en su momento. ¿Quién me lo lee? Leo, profe, Sí, por hay favor. un segundo caso, sí. Ignacio, de 46 años de edad, convence a Julieta, de 15 años de edad, de ir con él un fin de semana a la ciudad de Mesón de Fierro. Lo hace con la firme intención de solicitarle a Juana que se masturbe delante de él y tocarle el pecho, algo que siempre había soñado Ignacio. Julieta se va al hogar sin pedirle permiso a sus padres. En virtud de ese hecho, los padres de Julieta realizan la denuncia e Ignacio es detenido antes de llegar a Mesón de Fierro. Pregunta: ¿Ignacio cometió delito? Cualquiera sea su respuesta anterior, fundamente su respuesta. Creo que ese tema lo dimos bien Exactamente. todavía. Ese tema es imposible que lo puedan trabajar por una cuestión Sí. de que todavía no está dado y no tienen los elementos, aparte de un caso que tiene bastante complejidad, porque hay dos o tres figuras dando vuelta respecto a la integridad sexual en ese caso puntual, ¿sí? Entonces, básicamente ahí estarían en juego lo que es el estupro, lo que es el rapto, lo que es el abuso sexual simple, si se puede cometer tentativa o no, entonces todo eso todavía falta mucho por dar y para llegar nosotros a integridad sexual tenemos que examinarnos primero. Después de examinarnos, sí, vamos a dar una clase de honor y ya entramos con delito contra la integridad sexual y vamos a trabajar este caso. Ese caso lo vamos a trabajar. Solamente eh, dos casos tenía, no tenía más, ¿no es cierto? No, Ese, tres. Creo que el ese, tercero tampoco dimos, profe. Le ¿qué leo por es? las dudas. Sí, Eh, Martín le dice a los gritos a María que es una ladrona. Efectivamente, María suele apoderarse de cosas ajenas. ¿Comete Martín delito? Fundamente su respuesta. sí, no. Eso es para el honor, que es la clase Sí, después del parcial. Para sí, la clase sí. después del parcial sí ya vamos a entrar en injuria y calumnia y vamos a ver este caso particularmente. Eh, ¿Tenía otro caso usted, me dijo, o quiere que yo le dé algún otro caso? No, no tengo más. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Antes de pensar el caso, lo tenía preparado, vamos a ver el artículo 104 del Código Penal, que son el delito de abuso de arma.
¿sí? Artículo 104 del Código. Recuerden ustedes que nosotros en el parcial entra del 79 hasta el artículo 108 del Código Penal, y lo que excluimos es del 97 hasta el artículo 103. Todo eso se excluyó. Ahora, dando nosotros el artículo 104 y 105, damos por terminado lo que es la temática del parcial, todos los temas del parcial, ¿sí? Damos por dado todos los temas del parcial y todos entran, del 79 al 108 entran todos, excepto desde el artículo 97 hasta el artículo 103 del Código Penal. Abuso de arma, el capítulo 5, 5 de 6, que recuerden que es 5 de 6 capítulos. Entran 5, el cuarto solamente no entra. Duelo. Artículo 104 del Código Penal. Reprime con 1 a 3 años de prisión al que disparare un arma de fuego contra una persona sin herirla, ¿sí? El arma o disparo de arma de fuego, creo que los dije, o me da la sensación que ya lo dije a ustedes, básicamente consiste en la eyección del proyectil mediante la deflagración de la pólvora. Eso es un disparo de arma de fuego, ¿sí? No toda eyección de proyectil va a ser disparo de arma de fuego. Para que sea un arma de fuego y se dé el tipo penal, en este caso del primer párrafo, lo que tiene que haber es un arma de fuego. ¿Qué es un arma de fuego? Es la que utiliza un mecanismo. ¿El mecanismo cuál es? Eyección de un proyectil X mediante deflagración de pólvora. Acá, por ejemplo, un aire comprimido no sería un arma de fuego porque eyecta un proyectil mediante una deflagración de pólvora. Entonces, ¿qué sucede con la tumbera? Por ejemplo, que puede eyectar clavos o que puede eyectar municiones, efectivamente. Es un arma de fuego porque lo hace, y ahí está el kit de la cuestión, mediante la deflagración de la pólvora. Eyecta un proyectil mediante la deflagración, aunque sea casera, pero es un arma de fuego. Entonces, ¿en qué consiste el delito de abuso de armas? Disparar a una persona un arma de fuego sin herirla. Entonces, ¿qué es lo delictivo? Dispararle a la persona. Y cuando los autores discuten esto, dispararle a la persona es dispararle al cuerpo de la persona, no al lado de la persona. El delito no se daría en dispararle al lado de la persona, ¿sí? Entonces, cuando yo disparo a la persona, ¿cómo se daría este delito si esa conducta ya no encuadra en o tentativa de homicidio o tentativa de lesiones graves o gravísimas? ¿Sí? Entonces, los autores, algunos, cuando se ponen a discutir eso, bueno, sería, por ejemplo, algunos dijeron dispararle al lado de la persona. No, no, porque el tipo penal no dice el que disparare al lado de la persona, sino que dice dispararle a la persona. Entonces, si yo disparo al lado de la persona y lo hago adrede, yo puedo cometer, por ejemplo, unas amenazas, puedo cometer coacciones o puedo cometer tentativa de homicidio con dolo eventual. Desde mi punto de vista, si la persona no tiene un dominio total del hecho y estoy disparando al lado de una persona, aunque no la quiero disparar a la persona, pero le disparo al lado de la cabeza, con un grado de probabilidad bastante alta de poder impactar en una zona vital del mismo, habría desde mi punto de vista una tentativa de homicidio con dolo eventual. Entonces, ¿qué es lo que le estoy planteando? ¿Cómo, permítanme la vulgaridad, miércoles vamos a entender este tipo penal cuando dice dispararle un arma de fuego a una persona sin herirla? ¿Qué es lo que no tiene que haber? La persona tiene que terminar no siendo lesionada. Si se lesiona, fíjense, vamos a ir al segundo párrafo. Pero tengo que dispararle a la persona. Entonces, ¿qué interpretación se puede dar si yo cuando ya disparo a una persona en una zona vital, eso ya sería una tentativa de homicidio? Y si no es una tentativa de homicidio, están las figuras de lesiones, al menos tentativa, ¿no? Entonces, la única forma de explicar el tipo penal que yo encuentro coherente sin tratar de hacer una elucubración del mismo, es una interpretación histórica que la leí en su momento del profesor Zaffaroni, que por eso solamente yo doy esto, porque si no también lo tacharía de la, del desarrollo de las clases, y en segundo lugar porque me ha tocado en la práctica trabajar con este tipo penal porque se suele usar. Se suele usar cuando
el sujeto que está siendo investigado no suele ser cliente del sistema y se le suele beneficiar con esta figura. Esa es la realidad. Pero, ¿qué dice Zaffaroni como interpretación de qué es este tipo penal? Básicamente, Zaffaroni busca una interpretación histórica y es lo que él llama el dolo de ímpetu. Y él dice, el dolo de ímpetu es básicamente un contexto situacional histórico muy particular que se daba en la Argentina, en aquellos entonces donde los hombres generalmente solían andar con las armas de fuego en su cintura y ante ciertas situaciones de conflictos lo que hacían es sacar el arma y en ese contexto particular se solían disparar. ¿Sí? Contexto creo que lejano o no de las situaciones actuales, pero decía que no consistía en el disparo a la persona, sino la persona sacaba y como que se disparaba, ¿no? Que tampoco termina de encuadrar, y él mismo dice no, no encuadra, pero él trata de buscar una situación o explicación histórica en la redacción que tiene esta figura del tipo penal, porque si no, todo disparo de un arma de fuego a una zona vital de una persona, que lo que es tentativa de homicidio. Desde mi punto de vista es así. Y si no fuera eso, porque no dispara a una zona vital, podría ser una tentativa de lesiones, ¿sí? Que ya tendría pena más grave, ¿no? Muy probablemente que este tipo penal. Entonces, este tipo penal solamente lo doy y lo explico para que ustedes sepan de que hay una interpretación histórica de lo que se llama el dolo de ímpetu y que hay una figura que es el abuso de arma, que consiste en disparar un arma de fuego contra una persona sin herirla. ¿Sí? Y ahí viene toda la discusión de qué se entiende este tipo penal. Y en el último párrafo, el 105, está la agresión con toda arma. ¿Sí? En el primer párrafo, el segundo, está la agresión con arma de fuego o el disparo de arma de fuego. Y en el último párrafo del artículo 104 está la agresión con toda arma. Y reprime con prisión de 15 días a 6 meses la agresión con toda arma. ¿A qué se refiere con toda arma? Todo tipo de elemento que no sea un arma de fuego. ¿Qué es lo que es el arma de fuego? La que eyecta proyectil mediante la deflagración de la pólvora. El aire comprimido sería una agresión con toda arma. ¿Qué es un arma? El concepto de arma se suele decir que en sentido amplio de la misma es todo aquel objeto que amplíe el poder ofensivo del sujeto activo. Eso es un arma. Todo aquel objeto que amplíe el poder ofensivo del sujeto. Y se divide en armas propias y armas impropias. Las armas propias son aquellas que fueron creadas con esa finalidad. ¿Cuál? La de ampliar el poder ofensivo del sujeto puntual. Y las armas impropias son aquellas que no fueron creadas, pero que en el contexto particular pueden ser usadas. Se ha llegado a determinar inclusive jurisprudencialmente que un bolígrafo es un arma, que un destornillador es un arma, que una bufanda con una piedra dentro es un arma, que un cinturón es un arma, porque entra dentro del concepto que estoy dando. ¿Cuál es el concepto que yo una silla la puedo usar como arma? No es un arma propia. ¿Qué va a ser? Un arma impropia. Entonces, ¿el arma de fuego qué es? Es un arma propia de fuego. Entonces, las armas pueden ser propias o impropias, las armas de fuego están dentro de las propias y es una subclasificación de las armas propias. ¿Sí? ¿Se entendió algo? Algo. Tiene que quedar duda, ¿no? Me imagino. ¿Cómo, Yasmín? Perdón, estoy sin voz. Si Ya yo me le di, hablo así me me di cuenta cuando dio el presente. Perdón. Entonces, el artículo 104 actualmente se utiliza teniendo en cuenta la interpretación histórica, digo. Teniendo en cuenta la interpretación histórica, yo le encuentro sentido al 104, por eso digo lo que dice Zaffaroni. ¿Qué suele pasar en la práctica? ¿Sí? Que se suele aplicar esta figura cuando se pretende beneficiar al sujeto que se está investigando. ¿Sí? A mí me ha tocado un caso donde una persona
tenía un balazo en el pecho y se le acusó de eh, abuso de arma, artículo 104 del Código Penal. No, una persona, un hombre le disparó a una mujer y la bala quedó impactada acá en el pecho, no produjo lesiones mayores, entonces se aplicó la figura del artículo 104, básicamente en el segundo párrafo, porque hubo una lesión menor, ¿sí? Entonces ahí uno se da cuenta, ¿y por qué se le aplica esa figura? Porque se suele trabajar con un sistema penal resultatista. Entonces, resultado bueno, resultado malo, todo malo. Nadie dudaría desde mi punto de vista que si una persona le dispara a otra y la otra muere, eso es un homicidio, ¿sí? Como la persona no murió y terminó con unas lesiones muy leves y efectivamente había posteriormente una especie de recomposición en esa situación de conflicto que hubo, que era intrafamiliar, el sistema judicial en ese entonces estoy hablando hace algunos años, hoy un poco más difícil ese tipo de situaciones, eh, aplicó la figura del artículo 104 del Código Penal. Dispararle a una persona en una zona vital como es el tórax, parecería ser que ya es propio de una tentativa de homicidio. Entonces, la razón de ser del artículo 104 parecería ser la inaplicabilidad de la misma, Yasmín. Por ahí lo de el antecedente histórico y este dolo de ímpetu, a mí me gusta repetirlo porque, bueno, le encuentro un poco de sentido, porque viene a una palabra nueva que no conocemos nosotros, que es el ímpetu, porque cuando a mí me enseñaron, yo aprendí cuando leía, había dolo directo, dolo indirecto y dolo eventual, culpa con representación, culpa sin representación, y ahora a partir de la reforma del 84 bis, culpa temeraria, ¿no? Con la nueva introducción del 84 bis. Y acá se agregaría algo novedoso que sería el dolo de ímpetu, una interpretación histórica de Zaffaroni, y va a decir, mire, esto surgió así, por eso está la redacción del tipo penal y nada más. Pero en sí, aplicar este tipo penal, si yo le pretendo aplicar este tipo penal cuando disparo al lado de la persona, no estoy aplicando bien el tipo, porque el tipo penal dice dispararle a la persona, no al lado de la persona, ¿sí? Como que se busca la aplicación de pena menos gravosa al caso a través de ese tipo. Exactamente, cuando uno quiere beneficiar al cliente, que no es del sistema, como suelo decir yo, perdón, aplico esta figura penal. En caso particular, mire, una solución, algo te tengo que aplicar, te aplico esto. Le disparaste permítanme la vulgaridad, le tiraste un chumbo a una persona en el pecho y le aplicas abuso de arma. Para mí no tiene lógica, ¿sí? Pero lo cierto es que está. Lo cierto es que tenemos que saberlo y lo cierto es que tenemos que discutir. ¿Qué voy a decir yo? Mire, esto es un abuso de armas, dispararle un arma de fuego contra... Si soy defensor el día de mañana, mire, esto es un abuso de armas, encuadra tal cual. ¿Qué es lo que es una tentativa de homicidio? Si eso no es una tentativa del homicidio, la tentativa de homicidio, ¿dónde está? Diría mi otro yo un poco más coherente, del otro lado del escritorio, ¿no? Pero, ¿qué tengo que saber yo? Tengo que estar de acuerdo con el Sergio que está de aquel lado del escritorio o con el Sergio que está de este lado del escritorio. Con ninguno de los dos. Porque sí tengo que saber, y estos son los problemas que se presentan el día de mañana. Yo lo que no puedo hacer es operar el día de mañana sin estas herramientas, ¿sí? Entonces, yo por ejemplo no tengo ningún empacho de decir, mire, duelo yo no doy. Yo no conozco a ningún profesional, ni siquiera quienes fueron mis profesores que hayan participado en un caso penal de duelo. Yo, ¿sí? No conozco ningún profesional que haya trabajado ni de mi edad, ni menos de mi edad, ni mis maestros que hayan trabajado. Entonces yo no tengo ningún problema de decir, mire, esto yo no le voy a enseñar a ustedes, porque para mí es una pérdida de tiempo. Pero el 104 me parece que tengo la obligación de decirles, de leerles al menos, y de plantearles cuáles son medianamente las dificultades que van a tener. Después, ¿qué es lo que suele pasar en la práctica? En la práctica, lo que sucede es que uno, por más que sepa el tipo penal, siempre se plantean dificultades, siempre. Tal es así el caso, por ejemplo, que yo le di respecto a el abandono de persona o la calificación penal que se da de abandono de persona en el otro caso que le redacté, porque en eso consiste el ejercicio de la profesión el día de mañana, ¿sí? Fíjense, ¿alguien me puede leer el hecho por el cual yo le había pasado del requerimiento de elevación a juicio del abandono de persona que se termina calificando como abandono de persona? El hecho, por favor, si alguien me puede leer. Lo escucho, cualquiera.
¿No? ¿No quieren resolver ese caso? Bueno, voy a ver si encuentro otro acá. Un segundo. Se le voy a dar tema de omisión. Parcial derecho penal 2. Estoy leyendo un caso, esperen, porque no le quiero dar algo que no hayan dado. El 15, estoy leyendo el mensaje que le acabo de mandar. El 15 de marzo del 2019, en la unidad número 7 se encuentran presos Manuel, Javier, Facundo y Jorge. Entre ellos planean organizar un disturbio interno en la unidad de manera tal que puedan evadir de la prisión con violencia. ¿Sí? Eso está regulado, la evasión con violencia está regulado en el 280 del Código Penal. Para eso, un día, mientras están en el patio, simulan una pelea entre ellos cuatro, armados con puntas. Manuel y Jorge empiezan a intervenir otros internos en la pelea, por lo cual el agente blanco pretende separarlos sin mucho éxito. La pelea comienza a ser de grandes proporciones y se necesitan refuerzos que son llamados por Blanco. En el disturbio, los cuatro presos que iniciaron el disturbio se abren paso a las trompadas, pero antes de poder cruzar la puerta aparece el agente Pérez. Con el afán de huir, Manuel asesta un puntazo en el estómago, dejando al agente Pérez tirado y malherido. En la unidad lo atienden los médicos que estaban allí, pero cuando le excedía el caso piden la ambulancia. Cuando el agente Pérez llega al hospital se descubre que tenía hemofilia y que estaba perdiendo muchísima sangre. Los médicos ponen todo su esfuerzo en salvar al agente Pérez, pero la pérdida de sangre debida a la hemofilia que era tan grande, que fue tan grande que muere a los 3 días de llegar al hospital. ¿Sí? Un segundo. Un segundo. Manuel, Jorge, Javier y Facundo logran escapar, pero son perseguidos por el agente blanco hasta el descampado a pocos kilómetros de la ciudad, por donde pasan gente rara vez. Entre los cuatro lo reducen a la gente, lo amordazan y lo ocultan de la vista. Era verdaderamente muy difícil que pudieran encontrarlo al agente blanco, que se hallaba sin comida, sin recursos, sin posibilidad de moverse. Un poco más tarde, por casualidad, pasaba por allí Adrián en bicicleta y observaba que había una persona atada sin poder moverse. Y a pesar de tener su celular a mano, ni siquiera dio aviso a las autoridades por el apuro que llevaba para no llegar tarde a su trabajo. El agente blanco es descubierto una semana después por un hombre en un carro que llevaba basura para tirar en el descampado. Estaba deshidratado y enfermo, por eso, por eso este hombre lo llevó a la policía, que a su vez lo trasladó al hospital. Los médicos constatan que corría riesgo la vida de la gente por el estado de deshidratación en que se encontraba.
Caso de parciales. Caso de parciales. Ese es el caso. Ese es el caso. Y esta era la consigna. ¿Qué les imputaría a Manuel, Javier, Facundo, Jorge y Adrián? Fundamente su respuesta. Analice por separado las conductas de cada interviniente. Además, considere por consumada la fuga de los presos, que constituye el delito de evasión del artículo 280 del Código Penal. Es un caso de parcial. Ese es otro caso que les puede llegar a, o similar que les puedo llegar a dar, por así decirlo. Samón Moreira. Entraron tarde, me había dicho Salazar, entró tarde, Machado, puede ser, Barrio Nuevo también, profe. Barrio Nuevo de Esquina, De Goya, por favor. Cabo de Gracias. Esquina, por ejemplo. Barrio Sí me volví a conectar, pero de Machado. Me conecté de mi compu, por eso le aparecí en sala de espera. Bien, Barrio Nuevo, Machuca Escarpa de Goya, profe. Machuca Escarpa, sí. Barrio Nuevo, usted no estuvo en la clase anterior, ¿no es cierto? No, la clase anterior no. La clase anterior. Doctor, una pregunta. Sí, ¿Los casos que leyó recién los pasó al chat? te pasé recién al chat. ¿Por qué no me aparece por eso? Y creo que a otros No están compañeros. en el chat, profe. A mí me pasa como que los pasé y me parece, inclusive, Doctor, los leí desde ahí. Espere. Sí, Yo me conecté a las 1:12 más o menos, hoy ya había tomado asistencia. sí, la había visto su apellido, lo que no estoy encontrando, más recién estaba diciendo Leguizamón Moreira porque la había vuelto a ver. Sí, ya le puse Recién tuve problema de conexión, me desconecté, me volví a conectar y me salió que estaban a la espera. la volví a ver, sí. Ya está ya presente, Leguizamón. Profesor, yo también entré tarde. Petrucci. Bertucci, sí, ya le puse presente. Gracias. Disculpe, profe. Puso en el presente también. ¿A quién? ¿Quién es? Es- Le escucho cortado, no sé si mi internet o el suyo. ¿Cómo es su apellido? Disculpe, Me- no lo alcanzo a escuchar. Lestey, profe. Leistemi. Pero se le corta, parece. Sí, a ver, Leistemi es de Esquina o Goya. Goya. ¿Alguien sabe dónde es Leistemi? Es de Goya. De Goya, Goya. profe. No estuvo en la clase anterior. Leíste. Bien. ¿Qué particularidad o qué dificultad plantea el caso este? ¿Quién quiere resolverlo? No lo vemos, Profe, profe. ¿puede Pero enviar de nuevo en el leí. chat? No se puede ver. Pero le leí. No es tan difícil tampoco. 4 personas quieren evadirse. Para evadirse simulan un disturbio. Esas 3 personas, uno se llama, ya les digo, esto fue el 15 de marzo, Manuel, Javier, Facundo y Jorge. Manuel, Facundo y Jorge son las 3 personas. Se iban a huir con violencia física sobre las personas, es decir, aplicando el artículo 80 del Código Penal. Tal es así que empiezan a hacer todo el disturbio y cuando están yéndose, Pérez lo dejan malherido, tirado ahí en el patio, ¿no? Pero lo dejan malherido de la siguiente manera. Para cruzar la puerta aparece el agente Pérez
con el afán de huir, Manuel, acá es un dato también a tener en cuenta, le asesta un puntazo en el estómago, dejando el agente Párez tirado y malherido. ¿Sí? A este sujeto, ¿qué es lo que tiene después? Tiene un problema de hemofilia, y posteriormente es llevado al hospital y muere 3 días después. ¿Sí? El agente Pérez. El otro agente blanco los sigue a estos 3 personas. Entonces, estas 4 personas, perdón, Manuel, Jorge, Javier y Facundo, logran escapar, pero el agente blanco los persigue. Entonces, en un descampado posteriormente a unos kilómetros, lo agarran al agente blanco, lo atan, lo amordazan, en un lugar donde era difícil que pase gente, era muy difícil que puedan encontrarlo, dice el tipo penal, lo dejan sin comida, sin recursos y sin posibilidad de moverse, atado y maniatado. Y ahí aparece otro sujeto más, serían 5, lo que tenemos que determinar la calificación, Adrián, que pasa en bicicleta, pero como estaba apurado para ir a trabajar, se va. No hace absolutamente nada. Varios días después, creo que una semana después aproximadamente, un carrero, efectivamente, lo rescata, lo lleva a la policía y estos lo llevan al hospital. ¿Sí? Estaba totalmente deshidratado, enfermo. Los médicos constatan que corría riesgo la vida de la gente por ese estado de deshidratación en que se encontraba. No muere, sino queda en esa situación particular. ¿Qué imputaría a Manuel, Javier, Facundo, Jorge y Adrián? Fundamente su respuesta. Y dentro de la pregunta, o dentro de está la situación de que analice por separado cada uno de las intervenciones. Eso generalmente suele ser de ayuda, porque cuando te dicen así, generalmente suele ser de ayuda, porque si no, se hace todo junto y a veces suele llevar a confusiones, ¿no? Y ahí básicamente lo que tienen que analizar ustedes es qué es lo que hacen estas 4 personas, ¿no? Lo del artículo 280 evidentemente está en claro y ustedes no tienen por qué saber por qué analizarlo, que es la evasión con violencia, pero después posteriormente dice que los presos constituyen el delito de evasión, artículo 180, eso también se da en el último párrafo. Entonces, en este caso lo que se requiere por parte de usted o lo que tiene que demostrar es el conocimiento de lo que fueron aprendiendo hasta ahora. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con este caso puntual de pegarle un puntazo a la persona para fugarse, para huir? ¿Sí? Y en ese caso puntual, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? Le voy a decir bien el nombre. Manuel. Manuel, el que le asesta el puntazo a Pérez, que termina muriendo después por el tema de varios días después por el tema de la hemofilia que tenía. Entonces, la pregunta que yo me haría si yo tengo que analizar ese caso es, ¿esta muerte se le puede imputar objetivamente a Manuel? Esa es la primera pregunta porque hay un muerto, ¿no? ¿Esa muerte se le puede imputar a Manuel? Y si yo contesto afirmativamente eso o no, ¿se le debe trasladar también a los otros 3 intervinientes? Sería el otro interrogante que yo me haría, ¿no? Estos 3 sujetos que no pegaron el puntazo, ¿serían autores también de ese delito? Eso es lo que me gustaría ver en un parcial de esta característica. O sea, yo no quiero que estén de acuerdo con lo que yo piense o no, pero sí sé que eso se va a discutir en un caso como esto. ¿Sí? ¿Qué voy a discutir yo? ¿Son coautores? Porque son coautores de la fuga, eso no cabe duda, porque los 4 se pusieron de acuerdo para ir a fugar. Ahora, de pegarle el puntazo, ¿quién fue? Manuel, perfecto. Ahora, ¿qué voy a discutir con Manuel respecto a Manuel? ¿Le puedo imputar el resultado muerte? Eso es lo que tengo que discutir. El dato que tiene el parcial, tiene un dato no menor, o sí o no, pero es un dato que esta persona tenía hemofilia, tenía una particularidad, ¿sí? Entonces, ese hecho particular, si bien es un dato no menor, pero es un dato en el cual el sujeto Manuel llevó adelante una conducta
con potencialidad para producir la muerte a cualquiera. Y efectivamente, ese resultado de muerte de un puntazo es lo que termina desencadenándose en la muerte. Parecería un riesgo propio de homicidio, ¿no? Entonces, cuando le mata, en definitiva, conforme la perspectiva del crimen y causa, porque lo mata para facilitar el delito que estaban cometiendo, que es la fuga, ¿no? Entonces le matan para facilitar el delito del artículo 280, en ese caso puntual, para evadirse, para fugarse. Ya les dije, yo les comenté en su momento, y si no les comenté, les vuelvo a comentar, les comento ahora, perdón, de que la fuga en sí mismo no es delito. Lo que es delictivo es fugarse con fuerza en las cosas o violencia en las personas. En este caso era con violencia en las personas. Entonces, eso sí es delito. Y como lo matan a esta persona para lograr o facilitar el delito que estaban llevando adelante, que era la fuga, parecería ser que se daría el artículo del 80, inciso 7. Ahora, lo que yo no sé, y quiero que lo planteen en el caso, es que lo discutible acá es si ese homicidio es trasladable a los otros 3 compañeros en calidad de coautores. El caso no está planteado así, y eso es lo que hay que hacerlo, ¿no? Quizá ustedes pueden decir, no, miren, la conducta dolosa estaba justamente que cualquier interposición llevaría, pero tampoco estaba en el caso redactado, entonces parecería ser como que agregarle datos que no están en el parcial. Entonces, parecería ser que esa muerte no tendría por qué serle trasladable a los otros 3 sujetos. Dicho así, en el caso particular que se dé y en un proceso penal se puede llegar a demostrar que había un acuerdo y una connivencia para, mira, si a vos te detienen o te tratan por aquella puerta, vos tenés que matarle y todos estamos de acuerdo en matar a las personas y habría una coautoría, ¿no? Entonces, en ese caso se puede llegar a trabajar, pero lo cierto es que no está en el parcial. Entonces, parecería ser que hay un artículo 80, inciso 7 en primera parte respecto a Manuel, y los otros hasta ahí iríamos solamente en una fuga del artículo 280 del Código Penal. Te dice Yasmín, Manuel es autor de homicidio. Solo a él, teniendo en cuenta que no hubo acuerdo de voluntad expresa. Yo concuerdo en ese sentido, Yasmín, para esta conducta por parte de Manuel y sus compañeros. Ahora, respecto al otro comportamiento que hacen después, parece que hay un acuerdo entre los 4, porque dicen que entre todos la amordazan, le atan y le dejan en ese lugar. Entonces, lo que hay que analizar es qué hacen ellos ahí en ese tipo de comportamiento. ¿Qué quiero que analicen ahí por parte de ustedes? 2 cosas. ¿Cómo eso podría ser? ¿Qué tengo que pensar yo? O hay una tentativa de homicidio en omisión por omisión, supongamos, o hay un abandono de persona, o tentativa de homicidio o abandono de persona. Y para eso yo le di una forma de solucionar que creo que es la más fácil de poder explicar, porque lo otro es más difícil de poder explicitarle, que yo le decía la postura de Sansinetti, ¿no? Donde Sansinetti dice, mire, la diferencia entre la tentativa de homicidio o el homicidio, como le di en el caso pasado, la clase pasada, y el abandono de persona está en que el riesgo sea concreto o el riesgo sea abierto, ¿sí? Entonces, los datos están en el caso, ¿sí? Básicamente un lugar muy poco transitado, muy dificultoso, que puede ser asistido, totalmente sin posibilidad de movimiento, sin comida. Estaban todos los datos para que ustedes puedan analizar. No ponernos de acuerdo en la solución, pero sí para que ustedes puedan analizar. Esos datos son lo que ustedes tienen que trabajar para decir que hay, en ese caso puntual, o tentativa de homicidio porque la persona no murió, o un abandono de persona donde se lesionó en ese caso puntual, se puso en peligro la vida de la persona. Recuerden que el bien jurídico tutelado es poner en peligro la vida o la salud de la persona, de manera concreta que efectivamente así sucedió. Entonces, ¿dónde va a estar la discusión? Entre si ese peligro era concreto o ese peligro era abstracto, abierto, perdón, abierto, porque no se trata de un peligro abstracto, sino abierto según la terminología de Sansinetti. Y eso es lo que quiero que analicen. ¿Que quiero que resuelvan de alguna forma? No, quiero que analicen eso. Y respecto a la otra persona, Adrián, que agarra, lo encuentra y se va,
el que viene en el carro después de la ayuda no comete delito, obviamente, esa persona no, pero Adrián, ¿qué delito cometería? Y hay que pensar en un artículo 108 del Código, una omisión de auxilio, que tiene pena solamente de multa. ¿Por qué en un abandono de persona? Porque él no logró o él no le puso en esa situación particular y él no es garante del bien jurídico tutelado de vida del agente blanco. Entonces, Adrián cometería un artículo 108, las otras personas cometerían o tentativa de homicidio, conforme lo analicen al peligro abierto, o un abandono de persona del artículo 106 del Código Penal. ¿Sí? La idea es que demuestren el conocimiento y no que estén de acuerdo. Yo, además, yo en ese caso tendría que estar pensándolo para fundar de qué manera voy a resolver, de qué manera voy a terminar resolviendo. ¿Sí? En la práctica ustedes ya tienen conocimiento de esto que yo les estoy hablando porque Penal 1 ustedes resolvieron casos. ¿Sí? No es algo novedoso que yo les estoy trayendo, ni mucho menos. O sea, si bien va a ser el primer parcial conmigo, pero no es algo nuevo. ¿Sí? La metodología no es algo nuevo. Entonces, básicamente, así sería la idea de resolver. Preguntas, dudas, consultas. El abandono de persona no admite tentativa, ¿o sí? Lo que sucede es que, en este caso puntual, uno de los elementos del tipo penal del artículo 106 dice, los autores, que sería el peligro concreto. ¿Sí? Fíjense, les leo el artículo 106 del mismo. ¿Sí? Los autores dicen que el tipo penal del artículo 106 es un delito de peligro. Yo cuando expliqué en la clase anterior le dije, este es el primer delito que vamos a encontrar nosotros de peligro. Y cuando se habla de peligro, se habla de dos tipos de peligro concreto o de peligro abstracto. ¿Sí? Entonces el artículo 106 dice el que pusiera en peligro la vida o la salud de otro. Es decir, que necesariamente para que se consuma el delito, tuvo que haber habido algo. Una puesta en peligro, concreto. El bien jurídico vida o el bien jurídico salud tuvo que haber corrido. ¿Sí? Cuando yo hice correr peligro la vida, ese delito ya se consumó. Entonces ahora yo razono. ¿Puedo intentar consumar un delito cuando yo sé cuál es lo que requiere el tipo penal que haya un peligro concreto? Cuando hay un peligro concreto, yo ya consumé el delito. ¿Por qué yo no podría intentar poner en peligro la vida o la salud de alguien y no lograrlo? ¿No? Imagínense el enfermero que tenía que dar una inyección y no lo da. Y viene otro enfermero y le da la inyección y a consecuencia de eso nunca corrió peligro la vida de esa persona. La pregunta es, si él estaba obligado a poner y no lo hacía para efectivamente lograr la puesta en peligro de esa salud, ¿por qué eso no es una tentativa ya de abandono de persona? ¿Por qué no sería abandono de persona? Porque dicen que este tipo penal requiere el peligro concreto, y acá no hubo peligro concreto. Entonces, vuelvo nuevamente a la frase, dice Marcelo Sancinetti, me gusta repetirlos. Todo lo que se puede consumar, se puede intentar. Obviamente, si yo me pongo en un apriete solo y me dice, bueno, déme un ejemplo de tentativa de puesta en peligro abstracto, de un delito de puesta en peligro abstracto. Bueno, ahí le voy a decir lo mismo que dice Marcelo Sancinetti. Mire, lo que pasa es que los delitos de peligro son anticipaciones de consumaciones. Y el delito de peligro concreto es entendible, el delito de peligro abstracto es una anticipación de la anticipación, y la tentativa sería una anticipación de la anticipación de la anticipación, lo cual sería dificultoso. Pero me gusta repetir lo que dice Marcelo Sancinetti, todo lo que se puede consumar se puede intentar. En este caso yo creo que es posible llevar adelante un abandono de persona en grado de tentativa. ¿Sí? Entonces, yo voy a dejarle al niño
en un lugar donde voy a cometer abandono de personas. No una exposición, yo ya le dije, abandonar a un niño no siempre va a ser abandono, sino que puede ser una exposición. Sino que voy a cometer abandono de personas. Voy y lo dejo al niño en un lugar donde puede ser asistido, pero que no tiene inmediata asistencia en el caso puntual, porque si no sería una mera exposición. Entonces, yo le dejo, pero inmediatamente viene alguien. Yo ya me fui, inmediatamente viene alguien. La pregunta es, ¿corrió peligro en el caso concreto de la vida? No. Inmediatamente fue asistido. No habría una tentativa. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Para eso, obviamente, tenemos que decir que los delitos de peligro concreto pueden ser tentados. Yo repito siempre, soy muy sancinetiano en ese punto, todo delito que puede ser consumado puede ser intentado. El apriete se va a poner en los delitos de peligro abstracto. Delito de peligro abstracto. No sé si respondo su pregunta. Sí, profe. No es fácil de contestar, pero hay que darle la vuelta para terminar de contestar ese tipo de Sí, interrogantes. estuve leyendo el comentario del código y leí que había las dos posibilidades de interpretación, pero quería saber qué pensaba usted. Gracias. Exactamente. Nosotros nos queda una clase más, que es la del miércoles que viene. La idea de la clase que viene es traer 2, 3 casos y que ustedes me pregunten lo que quieran. Yo le traigo 2, 3 casos como hoy, resolvemos y ustedes ya están preparados para el parcial. Idea, tratar de que apruebe la mayoría. Lo hicimos bien, fuimos resolviendo casos. La idea es que ustedes estudien. Si ustedes estudian, a ver, si a mí me queda 3 semanas para el parcial, yo sé que tengo el 79, ¿qué voy a hacer? Me voy a fijar cuáles son los elementos objetivos y cuáles son los elementos subjetivos. Del 80 de cada uno que yo fui dando, me voy a fijar cuáles son los elementos objetivos y cuáles son los elementos subjetivos. 85 me voy a fijar, y así voy a tener todo un grafiquito. Entonces, cuando me dé el caso, yo ya lo voy a tener mediana, y sé que este hombre me va a venir con alguna problemática, de tentativa, de participación o de atipicidad. Entonces, ya de sorpresa, de difícil que le caiga, ¿sí? Nosotros nos vemos el día miércoles que viene a las 13 horas mediante Zoom, y en principio la próxima clase a esa sería el parcial. El parcial en principio, si está activado el puente, como yo les dije, la gente de Goya no va a haber problema, ha sido sí presencial, y la gente de esquina dependerá del puente. La gente de esquina dependerá del puente. Así que... Hoy habilitaron el puente. ¿Pero ya lo habilitaron de manera... ya habilitado o habilitado? 10, 15 días. Por eso, pero el parcial Por nosotros 3 tenemos semanas y por una mano, creo, así. y después ya lo vuelven a cerrar o... Hoy habilitaron media, o sea, una sola mano, y creo que para la mañana, ahora más, o sea, a la noche, habilitan las 2 manos y por 15 días, así que supongo que va a ser más o menos para, Bien. supuestamente hasta el 20, 22, decían. Bueno, ojalá. La idea, una vez que esté habilitado, ahí también haríamos, yo estoy pensando todavía, no sé cuándo voy a tomar el recuperatorio, porque no me quiero perder el mes ese prácticamente entre el parcial y la próxima clase presencial, y mi idea es que sea la próxima ya directamente después. Pero eso lo vamos a ver ya en la fecha del parcial. Vamos paso a paso. La idea es que la mayoría apruebe, así que ninguno va a tener problema con que cuando se tome el recuperatorio. Consejo, hagan eso, vayan los tipos penales, busquen cuáles son los elementos del tipo objetivo. Ustedes en las anotaciones de las clases más o menos ya tienen cuáles fue lo que yo fui mencionando, y yo le voy a traer 2 o 3 casos para la clase que viene, y ustedes, si quieren, traen algún otro caso o algunas preguntas, algún interrogante que tengan, ¿sí? Entonces, la clase que viene es propiamente de repaso total, sin temas introductorios nuevos, sin temas nuevos para desarrollar, para ya entonces ya estar habilitado para el parcial. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Buen descanso para todos. Chau, chau. Bueno, profe, Gracias, gracias. profe. Chao, chao. Yasmín. Chau, chau. Hasta luego.